de estos 10 años es que el compromiso de Néstor y de Cristina fue por llevar a fondo la verdad y la justicia. Y si vos podés pasar esto sin ningún tipo de temor, sin ningún tipo de censura, es porque realmente esto está absolutamente instalado. Una última cosa. Sí. El primer sacerdote que va a ser beatificado por este Papa es un militante popular que luchó por la reforma agraria. ¿Vos decís, quién? Sí, el sacerdote Carlos de Dios Muria. Pero era un militante popular que luchó por la reforma agraria en La Rioja. Y le cobraron la vida por eso. Entonces, el evangelio de los pobres, la militancia de los pobres también hoy está en debate. Marcelo Koenig, ¿tu opinión como peronista? Nosotros como peronistas no podemos dejar de tener esperanza en la designación de Francisco. La esperanza que nos contagia a nuestro pueblo, que está entusiasmado con que haya por primera vez en el trono de Pedro un americano, un latinoamericano, un argentino, digamos. Sin duda que el hecho que América, que provee la mayor cantidad de fieles, de esos 1.200 millones de fieles que tiene la Iglesia Católica, por primera vez en su historia ponga a un Papa, es un hecho histórico. Sin duda que recordamos, y como tenemos memoria, y como bien decía Eduardo, porque acá se pudo saber, a partir de la iniciativa sobre todo de Néstor y Cristina, y se pudo avanzar en la verdad, en la memoria y en la justicia, es posible que suceda que un Papa, y creo que sea precisamente argentino, y creo que el Papa se encuentra frente a grandes desafíos, ¿no? Digamos, grandes desafíos que van a implicar tomar grandes decisiones, y esas grandes decisiones a veces va a ser romper con alguna de las cosas del Bergoglio cardenal, digamos. Zunilda, a ver, vos como militante ahora, pero digamos como integrante de un barrio, Zabaleta, donde lo conociste mucho Bergoglio, ¿qué opinás? ¿Qué te movilizó? Puedo hacer una aclaración primero por mis vecinos. Nosotros estamos en la Villa 21-24. Zabaleta es un barrio que está al lado de la 21-24, es un complejo habitacional. Está bien, para que se queden tranquilos los perfecto, vecinos. Sí, estábamos en la duda, así que hiciste bien en aclararlo. Bueno, muy bien. Y en cuanto a lo que pensamos nosotros con todo el trabajo, con todo lo que hizo Bergoglio en la 21, reforzando lo que es el trabajo de los curas villeros, acompañando siempre a los vecinos, y yo creo que con todo lo que opina, con todo lo que se está hablando, el Papa, o sea que Francisco es el Papa y nuestra jefa política es Cristina. Habría que empezar a separar para que podamos de ahí empezar. Para nosotros la verdad es una especie de alivio el poder contar con un Papa que encima es argentino. Sabemos que tiene trabajos importantes, que los trabajos que hizo ayudó mucho a la gente más humilde. ¿Él iba mucho a la villa? Y él iba constantemente, él se preocupaba por lo que pasaba, él ayudó a muchos chicos que estaban en la droga. ¿Y a los curas villeros él le daba impulso, los alentaba? Pepe fue uno de los que fue más alentado por, en ese tiempo, Bergoglio. ¿Y a vos como militante, qué te despertó Bergoglio? Bueno, es algo también con lo que a mí como un habitante más de la villa, como el de estar ahí, el militar también ahí, el pertenecer a una organización, hay cosas que yo leía o veía en los medios, en algunos medios, obvio, que nos ponían mal como vecinos de la 21, especialmente en el lugar donde yo vivo y milito, porque nosotros desde adentro, con la organización, con la cámpora, que es donde yo milito, hacemos el mismo trabajo que hace la iglesia. Nosotros trabajamos por los pobres, es más fácil pegar todo el tiempo, es más fácil, pero nadie nunca de esos medios se acercó y vino a ver la realidad y lo que nosotros hacemos como militantes y como vecinos de la 21. Entonces, hay veces que por ahí, agradecerte también en este caso, y de que uno pueda contar lo que pasa ahí adentro, porque siempre tildan al militante y más de la cámpora como soberbios, como Barrio Norte, nada. Simples militantes que están todos los días en la villa, que todos los sábados, que en cada temporal se remangan y salen a sacar agua de la casa de los vecinos.
Hoy, por ejemplo, no fue algo como lo que se quiso decir o lo que se vio. Hoy nosotros estábamos reunidos en un polideportivo a las 5 de la mañana y me sentí muy feliz de que mis compañeros vinieran a acompañarme ya como villera, como parte de lo que estaba pasando, estaba asumiendo el Papa, que para nosotros era muy importante. Todas las organizaciones del Unido y Organizados estaban ahí, estábamos acompañando con el diputado Larroque, que es un compañero que viene dándonos una mano grandísima en lo que son las villas. Entonces, ¿qué más puedo pedir? ¿Qué me pueden discutir a mí sobre lo que pasa si no lo ven? Gracias. Claudio, ¿cuál es el pensamiento económico de Bergoglio? ¿Tiene Bergoglio un pensamiento económico? Ayer le regaló, por ejemplo, a la presidenta las conclusiones de Aparecida del 2007, ¿no? Que algunas cuestiones ahí le dijo para que pesquen que andamos los padres latinoamericanos. ¿Tiene un pensamiento económico? La verdad que mi vínculo con él tuvo que ver con su decisión de recibir los materiales que nosotros producíamos respecto al tema de distribución del ingreso y pobreza. No hubo un vínculo mucho más profundo. Sí me consta que tenía una especial preocupación por esa problemática, pero no te podría decir que tenía un pensamiento organizado en materia de alternativa económica, o por lo menos yo no lo conocía. Sí creo que efectivamente estaba preocupado por discutir en qué medida las tasas de crecimiento económico se traducían en términos de resolución del problema de la desigualdad. Y por cierto no estaba muy de acuerdo con la manipulación estadística del INDEC, ni creía que en todo caso la reducción de la pobreza por esa vía resolvía los problemas que había que resolver. Esto digamos él marcaría como puntos negativos, porque digo, entonces le pregunto a Eduardo o al Chino, un gobierno que ha hecho de la política de inclusión algo muy importante, por lo que vos decís, lo que se conoce, lo que ha dicho siempre Bergoglio, junto a los pobres, digo, tendrían que haber estado por ahí laburando en conjunto, no sé, con un mismo pensamiento, ¿no? Se trabajó en muchas cosas en conjunto. Pero había como una... Yo creo que hay dos etapas. ¿Había un recelo político? Hay una etapa que es el 2003-2004, donde la Iglesia venía, junto con otras corporaciones y grupos económicos, en esa mesa de diálogo que se había generado post-devaluación, que había empujado a millones de argentinos, no solamente a la pobreza, a la miseria, y había como, ese ámbito era como que conducía, conjuntamente en aquel momento con el presidente que era Duhalde, y cuando llegó Kirchner eso se modificó. Porque fue la política, fue la voluntad popular, fueron las acciones de gobierno pensando en las mayorías, no en esos intereses que se expresaban en esa mesa. Si uno analiza el documento de la Iglesia respecto a la 125, hay dos grandes partes. En una planteando el diálogo, la no confrontación, y nosotros creemos que para romper esta lógica, esta matriz que aún tenemos de distribución, si no hay confrontación en el marco de la legalidad, en el marco de la democracia, pero para poder distribuir y que no haya pobreza, es muy difícil romper esa inercia. Sí diálogo, sí consenso, pero en función de los intereses de las mayorías populares, perdón. Sí. Pero después hay un párrafo donde la Iglesia dice, y le está diciendo al sector agroexportador, si ustedes tienen una ganancia extraordinaria como la que tienen que avenirse a distribuir esa riqueza con lo que menos tienen. Entonces uno entiende, hay dos cuestiones, en una coincidíamos y en otra no. Pero también tiene que ver con que nosotros como Argentina estamos buscando un modelo de nación que aún no hemos construido definitivamente. Eduardo, sí. ¿Había recelos, crees vos, entre un Kirchner y un Bergoglio, por ejemplo? A lo que decía el Chino, yo le agregaría que la preocupación que la Iglesia expresaba por la pobreza en sus relaciones con el gobierno, en sus reclamos, estaba, me parece, también muy influida por otras zonas donde había conflictos fuertes con el gobierno. Fundamentalmente, como recordaba recién la compañera, lo que se hizo, la posición que se tomó en relación con el matrimonio igualitario, la política de derechos humanos en relación con la dictadura también era un espacio de confrontación, y tal vez sea por eso, pienso, que la Iglesia estaba más dispuesta a señalar lo que faltaba, en tono muy enfático y muy cuestionador, sin reconocer, como ha hecho en tantas otras situaciones, en forma más concesiva con otros gobiernos, decir, bueno, se ha avanzado mucho en estos campos, pero nos parece que habría... Porque en realidad, si uno piensa, la Iglesia siempre tiene que señalar lo que falta. Es decir, la Iglesia y cualquiera que quiera aportar al avance de un proceso, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros mal podríamos quejarnos de que la Iglesia haya dicho
todavía no se terminó con la pobreza en la Argentina. Lo que de pronto sonaba un poco más complicado, digamos así, era un cuestionamiento de lo que faltaba sin un reconocimiento de lo mucho que se había avanzado en el país. A ver, Claudio. No, me parece que no solo es eso, me parece que también había un señalamiento respecto a una vocación de ocultar la situación en materia de pobreza e indigencia. La manipulación de las estadísticas, el señalamiento de que la pobreza es solo el 6% de la población en nuestro país o que la indigencia ha desaparecido, que es lo que muestra el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, es decididamente cuestionable. Una Argentina donde el ingreso promedio de los ocupados es de 3.500 pesos, donde la canasta familiar no baja de 7.500, donde 3 de cada 10 hogares son pobres y 6 de cada 10 no llegan a fin de mes, luego de los años de crecimiento económico que tuvimos, indica que el patrón de desigualdad no se alteró como debía alterarse. Y me parece que ahí sí había niveles de cuestionamiento, que no habría que mezclarlos con el otro. Digo, a mí el tema de todo el planteo de la Iglesia respecto a cuestionar los avances en términos de ciudadanía, del matrimonio igualitario, o los cuestionamientos respecto al tema de cualquier intento de interrupción del embarazo me parecen lamentables. Ahora, me parece que hay una carga de discusión sobre la problemática social que hay que saludar porque es importante, porque es un tema que hay que profundizar en serio. Y creo que en ese sentido, en ese aspecto, el hecho de que aparezca el Papa Francisco en este contexto del mundo, en donde incluso en la homilía de hoy señala con toda claridad el tema de cuestionar el mundo de destrucción, no solo social sino ambiental, donde hay un cuestionamiento claro a la lógica del capitalismo mundial, me parece que es un saludable bocanada de aire fresco en discusión del mundo que hay que hacer. Una cosa que me parece que no hay que perder de vista es que al Papa lo cambiaron en el Vaticano. Sí. Es decir, no lo mandamos nosotros. No. Porque, claro, No, pero Eduardo, implotó Eduardo, en la Iglesia sí. Católica, en la jerarquía de la Iglesia Católica Sí. Mundial, implotó una situación Sí. de una gravedad inusitada. En una región, Europa, que tiene el euro temblando, que tiene unos planes de ajuste de una ferocidad tremenda, y que tiene una iglesia que está perdiendo seguidores, fieles, y que además está viviendo un nivel de xenofobia y de crisis de identidad nacional tremenda. Entonces, hay que tener en cuenta eso. ¿Qué te Mirar significa, ¿qué te significa bueno, eso? ¿qué significa? ¿Qué Que te mirar significa eso? Latinoamérica y decir, muchachos, miremos para otro lado. Entonces, hay una necesidad de salir de Europa. Sí. Por suerte, nos tocó a nosotros y nos tocó a un argentino que sacó Aparecida, pero no nos olvidemos que el escenario Pero vos central decís en todavía no algún está sentido cambiado. que la jerarquía eclesiástica ha dicho miremos a América Latina, como en algún momento dijo Juan Pablo II, el continente de la esperanza, y quiere en busca de eso. Así como vos pudiste mostrar lo que decía Horacio González, no tenemos la filmación de lo No. que hablaron No, bueno. los cardenales. Pero si uno lee, es de Pero suponer... esto que él dice me parece que tiene que ver con lo que decíamos al comienzo. Hay que quitarle autorreferencialidad a este tema, sacarlo de la discusión doméstica y ubicarlo en el terreno de un planteo reformista en la Iglesia Mundial. Me parece estamos que... en un debate que tiene que ver con otras cosas, digamos, ¿no? Me parece muy bien, por eso como iniciaste vos, Claudio, hoy, cuando hiciste esa descripción de lo que pasaba en la Cámara de Diputados, porque algunos lo vivieron así. Un sector de la oposición creía que iba a ser el representante de la oposición en el papado, ¿no? Y un sector del oficialismo un sector del acusándolo de genocidio. Claro. Las dos Digo, se cosas. fueron de mambo los dos, ¿no? Exactamente. Chino. Lo que es gracioso es como algunos sectores de la derecha argentina, que rodean a los ricos, dicen que están con el Papa Francisco, que tiene una opción por los pobres. Digamos, yo veo a Macri, de Narváez, Michetti, Carrió, espero que Pino no, de corazón, porque tengo un profundo estoy en respeto. otra fuerza que Ya Pino, sé, no, pero así digo, que- te ayudo. Te ayudo porque tengo un profundo respeto por Pino, digo, pero terminar ahí sería lamentable. Ojalá. Están todos rodeando, lo Ojalá exceptúa, reflexione. lo exceptúa Pino, a la sociedad rural, Mirá qué a declaración de Claudio has logrado. Ojalá que reflexione Pino. a los grupos económicos, y después hablan de los pobres, cuando históricamente han sido fuerzas políticas que lo único que han hecho es concentrar la riqueza, hambriar a nuestro pueblo, ya sea en democracia o en dictadura. Entonces esa contradicción tiene que ver con lo que decía Claudio y decía usted.
Nosotros no podemos analizar todo de la perspectiva argentina. Es como que si un día aparece alguien en Venus, creemos que vino para ver si entra en la lógica de la interna nuestra. Seamos también un poco más respetuosos y tengamos más sensatez. Bueno, por eso es importante lo que decía Sumilda de su condición de militante, pero también que vive en una villa. Ellos viven la realidad todos los días, nadie te la cuenta a vos, ¿no? Exactamente. Y es muy importante lo que vos señalabas cuando se estigmatiza a ciertos grupos o algo, o se hacen categorizaciones que realizan un trabajo que por ahí, viste, si lo conocían antes a Bergoglio en el trabajo que hacían con ustedes, capaz que cambiaba la opinión de muchos, fue una señal importante del Papa Francisco cuando dijo, cuando todos los iban a ver allá, que les señaló a los empresarios, ¿qué tal si se quedan? Si ponen la guita en otro lado, la donan. Digo, me parece que es un mensaje de distancia importante. Un mensaje de distanciamiento y un mensaje claro, ¿no? Igual son libres de opinar. Es esto que decía uno cuando sufre desde adentro. Bergoglio, desde el momento que empezó, que pisó la villa, hizo su trabajo, él impulsó el de que los curas fueran a trabajar a las villas. Es lo mismo que hacemos nosotros los militantes. Nuestro trabajo, desde que la jefa dijo, vamos a trabajar donde hay necesidad, pero no por un tema de que trabajemos solamente con los pobres. Ella gobierna para los 40 millones, no solamente para la gente más humilde, pero hace hincapié ahí por esto, porque es donde se sufre más y en donde más la gente necesita. Bueno, les agradezco a todos, como siempre, la participación y las distintas opiniones. Gracias, Eduardo. A los Eduardos, gracias. Claudio, gracias. Y al Chino. Salomé, gracias también a Sumilda y a Marcelo por la participación. Era importante escuchar hoy, bueno, como hacemos siempre, todas las voces, ¿no? Distintos pensamientos y mostrar, como hacemos en este programa, mostrar. No tenemos prejuicios, así que queremos mostrar a todos. Sandra y Helka tiene dos cosas importantes. Atenti, mañana teóricamente tenía que aumentar el subte en la ciudad de Buenos Aires. No aumenta mañana.